Y continuamos con más noticias de Latinoamérica, por eso vamos a viajar hasta Santiago de Chile para establecer un contacto con nuestra compañera Lucía López. Buen día, Lucía, ¿cómo estás? Buenos días, Cintia, para ti, buenos días para toda nuestra audiencia también en Latinoamérica, 9:48. Casi 15 para las 10 de la mañana aquí en nuestro país, y lo que tenemos que hacer es contarle repercusiones que ha tenido el mega operativo realizado ayer en conjunto por las distintas policías, Policía de Investigaciones, que es la PDI, Carabineros también, y gendarmerías, allaneando casi 17 domicilios, se habla, en 3 comunas de Santiago, Estación Central, San Miguel y Maipú, y en 3 cárceles también, que dan por resultado, porque todo esto bajo el liderazgo de la investigación de los fiscales del equipo ECO, en particular del fiscal Héctor Barros, en la búsqueda de esclarecer el crimen de Ronald Ojeda, del carabinero Emanuel Sánchez y otros delitos. Bueno, se ha dado con, sabemos, esta célula del Tren de Aragua, algunos de ellos vinculados directamente con estos crímenes. Y se suma a la lista de detenidos, además específicamente respecto del crimen de Ronald Ojeda, el exteniente venezolano perseguido políticamente, refugiado en nuestro país, que fue secuestrado hace casi ya un año y su cuerpo luego encontrado en una inhumación donde se detecta a través de fotografías que tiene precisamente la carpeta investigativa a un sujeto que fue detenido ayer. Entonces estamos hablando de quién habría sido, quien estaba a cargo de la inhumación del cuerpo de Ronald Ojeda, que recordemos fue encontrado en la maleta de un auto, pero en profundidad. Sobre eso, un radier, y esas son las imágenes que tienen en la carpeta investigativa, quienes estaban construyendo ese radier, ese piso de cemento, esa losa de cemento sobre la cual se enterró el cuerpo de Ronald Ojeda. Bueno, en ese contexto también es que ha habido repercusiones en todo el mundo, incluyendo en Venezuela. El propio fiscal nacional, Tarek William Saab, ha señalado que cualquier detenido del Tren de Aragua es necesario que sea regresado a su país. Recordemos que parte de los problemas que tiene precisamente la persecución del crimen organizado cuando los sujetos vuelven a Venezuela es que Venezuela en su constitución no permite la extradición. O sea que, por ejemplo, si nosotros desde Chile estamos buscando a un ciudadano que se haya involucrado en algún delito o en algún crimen y sea detenido en cualquier país, pero regresado a Venezuela, si tiene ciudadanía venezolana, si es venezolano, no lo van a entregar al país que lo está pidiendo. Y en ese contexto es que entonces se justifica para él, digamos, sus palabras, que son específicamente: país que pueda tener alguno de estos delincuentes aprehendidos deberá, en base a esas órdenes de aprehensión y alertas rojas, entregarlos a nuestra nación, dice Tarek William Saab, para que sean implacablemente procesados como lo hemos demostrado, recibiendo los mismos la máxima pena. Asimismo, aseguró que Venezuela es hoy uno de los lugares más seguros del mundo. Sin embargo, a partir de las conexiones, al parecer ya cada vez más confirmadas, que tienen con los vínculos, con los tentáculos del Tren de Aragua en distintas partes de la región, están involucrados precisamente en otros países, generando esa inseguridad en otros países de Latinoamérica como Chile, donde ya no solo el crimen organizado se preocupa de ejecutar negocios vinculados a la ilegalidad, tráfico de personas, tráfico de armas y contrabando, sino que también crímenes políticos, que sería lo que habrían hecho en el caso de Ronald Ojeda, responder precisamente al gobierno venezolano. Recordemos la tesis política, el móvil político que señala el fiscal Héctor Barros hace ya varios meses, en abril del año pasado, para avanzar esta semana a hablar de un móvil encargado directamente por el gobierno venezolano. ¿Por qué? Fíjate que ayer en la noche una señal de televisión de alcance nacional, Chilevisión, ha presentado un reportaje precisamente en el que se muestra como un testigo clave, Cincia, en esta investigación en torno al crimen de Ronald Ojeda, habría dicho que a él le habrían encargado el crimen directamente desde el gobierno venezolano, y voy a señalar las palabras que dio este testigo que fue recogido ayer y que está también bajo la investigación policial. Se me dijo que Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del
del niño Guerrero, recordemos, el más alto dirigente del Tren de Aragua, ¿no es cierto?, pagando a través de él. Voy a repetir entonces la frase de este testigo que ha sido obtenida por este medio Chilevisión, un testigo que es parte de la carpeta investigativa. Se me dijo que Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del niño Guerrero, pagando a través de él. Esta es una de las declaraciones de testigos que darían cuenta de cuáles fueron las instrucciones que se recibieron y que esas instrucciones estaban vinculadas directamente al gobierno venezolano o venían del gobierno venezolano. De hecho, hoy día en la mañana el fiscal nacional Ángel Valencia, en otra entrevista, también confirmó que el fiscal Héctor Barros le ha entregado o le ha dado cuenta de al menos 3 testigos que señalan haber recibido una instrucción que venía encargada, no directamente, pero encargada por el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Por supuesto, todo esto después se va a tener que refrendar con otras pruebas, no solamente las de testigos, pero son esos algunos de los antecedentes que tiene el fiscal Barros, que lidera la organización, coordinador regional metropolitano, desde la región metropolitana, coordinador nacional del equipo de crimen organizado y homicidio, el ECO, en nuestro país. Y a propósito de eso, dentro de las informaciones que se han recabado también están algunas declaraciones del Turco, que recordemos es este sujeto de apellido Gómez, que fue detenido en Estados Unidos precisamente por trata de personas, pero que también está vinculado a esta organización, a los Piratas de Aragua y al crimen de Ronald Ojeda. ¿Por qué? Lo que se señala o se sabe hasta el momento y que se ha podido vincular es que el Turco se habría convertido, luego que Carlos Bobby fuera detenido en Colombia precisamente por este crimen, se habría convertido en el líder de la organización Tren de Aragua en nuestro país. El Turco, al saber que su nombre está dentro de los buscados, huye a Estados Unidos y es ahí donde se le detiene hace pocas horas. Efectivamente, ayer supimos en la jornada y contamos desde muy temprano que estaba entre los detenidos precisamente, pero en Estados Unidos, el Turco, quien habría sido también la persona encargada de coordinar el crimen de Ronald Ojeda. Dentro de algunas declaraciones desprendidas de mensajes intercambiados con otros sujetos aquí en Chile, él señalaba: nadie tiene que saber lo que ustedes vayan a hacer. La vuelta viene de arriba y me están dando la confianza. La confianza viene de arriba y esa confianza que viene de arriba no es Carlos Bobby, es Niño Guerrero. Han señalado desde dentro de la Fiscalía también a qué se refiere cuando habla de la confianza viene de arriba y a la vuelta viene de arriba, es decir, el encargo viene de arriba. Lo que ustedes vayan a hacer, el crimen de Ronald Ojeda. En ese sentido, el propio Héctor Barros, en una entrevista con Chilevisión para este reportaje en el que se muestra estas declaraciones del testigo, dice: los antecedentes que ahora existen en la investigación dan cuenta de que ya no es solo el perfil de la víctima, sino que los pagos habrían sido realizados por el gobierno venezolano, refiriéndose a por qué él avanza de la tesis de móvil político a señalar que es un móvil político directamente encargado por el gobierno de Venezuela, Cinzia. Sí, totalmente. Cuando habla de que la vuelta viene de arriba, pues en venezolano es conocido coloquialmente la vuelta como el trabajo, digamos, el negocio que se le ha encargado hacer, Lucía. Pero esto tiene muchas aristas para analizar porque, pues, primero el fiscal general habla de que estos personajes del Tren de Aragua deben ser extraditados a Venezuela, pero hay una especie de contradicción cuando se dice que Diosdado Cabello estaría involucrado. Entonces, por un lado, el gobierno venezolano desea la extradición del Tren de Aragua para Venezuela para aplicarle la pena máxima, que sería de 30 años, pero por otro lado también hay una arteria del gobierno venezolano que estaría apoyando directamente a este grupo delictivo. Sí, probablemente no avance desde Chile, dado no solamente las tensas relaciones, sino que la falta de cooperación que ha tenido el gobierno venezolano en esclarecer este crimen, no avance la solicitud de extradición que ha hecho el fiscal
general venezolano Tarek William Saab de los detenidos del Tren de Aragua. Una cosa es lo que pase con Estados Unidos. Recordemos que el turco está detenido en Estados Unidos y estas son negociaciones que ha dicho también el fiscal general se van a llevar a cabo con los países que han realizado estas detenciones. Una cosa es lo que pase con Estados Unidos. Chile también está pidiendo la extradición a Estados Unidos de este sujeto, o va a pedirla. Precisamente era parte de la información que entregaban ayer, que ya son otros organismos nacionales los encargados de pedir esa extradición, y veremos qué hace el gobierno de Estados Unidos, sobre todo después de lo que ha señalado Trump de que va a perseguir a el Tren de Aragua como un organismo terrorista, pero una organización terrorista, pero nosotros sabemos por esta investigación y por el perfil que tenía Ronald Ojeda y por también las características de algo que ha estado también en las discusiones entre Venezuela y Chile en los meses anteriores, cuando se ha hablado de delincuentes por otros crímenes, no solamente por otros crímenes que han terminado volviendo a Venezuela, que la Fiscalía venezolana y el gobierno venezolano, a través de sus instituciones, Iván Gil entre ellos también, no solamente estamos hablando de Fiscalía, estamos hablando de los encargados también de las relaciones internacionales, en que se amparan en que la Constitución de Venezuela no permite extraditar a los sujetos. Según ellos los van a detener allá en Venezuela, pero eso termina no sucediendo. Claro. Y esa es la preocupación que tiene también nuestro país, las autoridades de nuestro país, que finalmente estos sujetos que huyen rápidamente después de cometido el crimen de Ronald Ojeda, por ejemplo, se van a Colombia, en Colombia están detenidos, en Costa Rica se detuvo a Villegas, que recordemos es quien al parecer habría ejecutado finalmente la acción del homicidio. Esos están detenidos en Colombia, en La Richanga, Carlos Bobia esperando la extradición, en Costa Rica ya extraditado y detenido en nuestro país. Pero ¿qué vaya a pasar, por ejemplo, con el turco o con otros sujetos que han logrado huir? Recordemos que hay 6 detenidos hasta el momento, pero 16 personas vinculadas al crimen de Ronald Ojeda hasta ahora, al menos a los ejecutores de los delitos, tanto de secuestro como de homicidio. Vayamos a ver qué es lo que vaya a pasar, y como tú bien señalas, las aristas son importantes cruzarlas entre sí, y hay preocupación probablemente en las autoridades chilenas de que ninguno de estos sujetos termine llegando a Venezuela, y por ende la solicitud de Tarek William Saab probablemente no se lleve a cabo, al menos desde nuestro país. Hay que ver, insisto, en lo que haga Estados Unidos y demostrar que no le interesa negociar con el gobierno venezolano por una parte, y por otro lado también decir en su relato que pretenden perseguir al Tren de Aragua cuando los antecedentes dicen que ambos tienen al menos alguna vinculación. Así es, totalmente, Lucía, lo has explicado entonces a la perfección. Sin embargo, estaremos atentos entonces a los avances de esta noticia y de este caso. Te agradecemos como siempre por este contacto. Muchas gracias a ti, seguimos acá.